La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Diego Díaz es investigador del área de finanzas públicas del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, y nos acompaña esta mañana en Contextos. Diego, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Manuel Cerrato y un servidor, Juan Ceballos. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Diego, bueno, pues para comentar con el auditorio este estudio, presupuestos estatales, simulación y discrecionalidad, índice de información del ejercicio del gasto 2018, elaborado precisamente por el IMCO, que, bueno, pues nos habla de cómo los estados de nuestro país en su mayoría, pues prácticamente han incumplido y violado la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Si pudieras ampliar al respecto. Claro que sí, con mucho gusto. Como bien comentas, nosotros en el IMCO presentamos el índice de información del ejercicio del gasto. Este índice lo que analiza es la transparencia a partir de la cual los gobiernos estatales dan a conocer a la ciudadanía la forma en la que están gastando. Sin embargo, lo que encontramos es que el nivel de cumplimiento promedio en este índice fue de apenas el 59%. Es decir, ningún gobierno estatal está publicando la información que nos permita a los ciudadanos conocer el gasto de los gobiernos estatales como debería. El estado mejor posicionado fue Puebla, con un cumplimiento del 95%. En cambio, encontramos que buena parte de los estados tienen cumplimientos reprobatorios. El caso más grave es el de Nayarit, que no publicó su información financiera y en ese sentido tuvo una calificación de apenas 15%. Esto en claro incumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que lo que establece es que todos los gobiernos deben de publicar trimestralmente informes en que ellos detallen la forma en la que están gastando, de tal forma que un ciudadano pueda conocer, por ejemplo, cuál fue el gasto de comunicación social de un gobierno estatal al 31 de marzo o al 30 de junio de cada año. Sin embargo, los gobiernos estatales no están cumpliendo con esa información, lo cual es una forma de, es opacidad que permite también un ejercicio del gasto discrecional. Ahora bien, ¿tienes los datos de cómo salieron los estados de Coahuila y Durango, que son las entidades que conforman lo que es la comarca lagunera? Claro que sí. De hecho, Coahuila se ubica en la 9ª posición en este índice con un cumplimiento de 66 puntos de 100 puntos posibles. Y este estado tuvo un incremento de 3 posiciones respecto a la edición del año pasado del índice, lo cual nos habla de que al menos se ha mantenido el estado con un nivel de cumplimiento relativamente bueno. En el caso de Durango es preocupante porque se ubica dentro de las últimas posiciones, se ubica en la posición número 27, con un cumplimiento de apenas el 49%. Esto derivado de que no pudimos acceder en el IMCO a la información de su cuarto trimestre. Simplemente no lo publicó en tiempo, lo cual es bastante grave, puesto que nos impide a nosotros conocer cómo fue el ejercicio de su gasto al 31 de diciembre de 2017. Y tiene una posición reprobatoria en este sentido. Ahora, otra cuestión que es muy criticada y digno de comentar es el hecho de las prioridades que tienen los estados en el gasto público, porque hay que ver, por ejemplo, lo que se gastan en publicidad y propaganda en detrimento de otras que deben ser prioridades para las entidades federativas y sobre todo para la ciudadanía. Exactamente. Precisamente como parte de este estudio lo que analizamos son las variaciones entre los presupuestos, lo que nos dicen los gobiernos estatales que van a gastar y lo que terminan gastando. Y justamente a partir de ese contraste entre lo que nos dicen que van a gastar y cómo terminan gastando los recursos públicos, podemos nosotros conocer las verdaderas prioridades de los gobiernos estatales. Porque como dices, es muy fácil que un gobierno diga: voy a gastar en infraestructura, voy a gastar en seguridad pública, voy a reducir el gasto en conceptos como comunicación social, viáticos, gasto administrativo, pero eso no significa realmente que lo cumplan. Y precisamente nosotros al hacer este análisis lo que encontramos es, por ejemplo, que el gasto administrativo que involucra sueldos y salarios, materiales y suministros, entre otros conceptos de gasto operativo, tuvieron un incremento de 11% en conjunto,
Esto significa que los estados gastaron 62,000 millones de pesos más de lo que ellos mismos dijeron que iban a gastar. Es decir, la austeridad es más un elemento discursivo que una realidad, y lo vemos precisamente ya al desglosar este concepto de gasto burocrático. Como comentas, el gasto en publicidad oficial tuvo incrementos bastante altos, fue 83% más alto de lo que dijeron que iban a gastar los gobiernos estatales a inicios de 2017. Ahora, sí, adelante, Diego. Destaca, por ejemplo, el caso de Coahuila. De hecho, fue el estado que más gastó en comunicación social durante 2017. Terminó gastando 1,429 millones de pesos. Esto es 170% más de lo que aprobó el Congreso local. Y bueno, esto nos permite también dimensionar el costo de oportunidad, ¿no? Hay al final de cuentas gastos prioritarios y gastos que no lo son. Coahuila, en 2017, de acuerdo con la EBIP, en la encuesta nacional de victimización del INEGI, el 55% de la población se sentía insegura. Sin embargo, el Estado gastó en seguridad pública lo mismo que destinó a comunicación social. Ahí claramente podemos ver cuál es la prioridad del gobierno del Estado, en este caso en particular. Claro. Ahora, el análisis del gasto también refleja la falta de planeación, el incumplimiento generalizado de los presupuestos de egresos y sobre todo la poca vigilancia de los congresos estatales. Es lo que se menciona en este estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. Sin embargo, pareciera ser que no hay una fórmula que pudiera plantearnos cómo revertir esta tendencia de, por un lado, el hecho de que no haya una planeación, que no se incumpla, o más bien que no se cumplan los presupuestos, porque como tú lo acabas de mencionar, bueno, en el caso de publicidad y propaganda se invirtió el 148% más de lo que se había presupuestado, pero hay otros rubros que sí son prioritarios, que reciben menos recursos, es decir, que tienen subejercicios. ¿Cuál es la fórmula o qué propone el IMCO para revertir esto? Claro, como bien comentas, estas variaciones excesivas que son no solo generalizadas, sino también sistemáticas, es decir, no son exclusivas de 2017, por lo menos daten de los últimos 3 años, que es para los cuales IMCO tiene información. Nosotros evidencian precisamente problemas estructurales, como es la falta de planeación, la mala ejecución también de los recursos públicos, pero sobre todo la falta de contrapesos por parte de los congresos locales. Al final de cuentas son los diputados locales los que tienen las facultades para fiscalizar el ejercicio del gasto público y para impedir que se den variaciones de esta naturaleza. En ese sentido es un problema estructural. Nosotros lo que proponemos en particular en el IMCO es que al haber variaciones de más de 15% para cualquier partida de gasto entre lo que se aprueba y lo que se termina ejerciendo, necesariamente dichas modificaciones, dichas adecuaciones presupuestales, tienen que pasar por la aprobación del Pleno del Congreso de cada gobierno, de cada estado. De esta forma lo que se genera es un costo político, en el sentido de que un gobierno que quiera gastar 300% más en viáticos, pues necesariamente tenga que pasar por estos controles. Y en ese sentido, para evitar precisamente que algún diputado local se le impida, tenga que planear mejor desde un inicio, desde su presupuesto de egresos, cómo es que va a gastar ciertas partidas. Muy bien. Diego, buenos días. Te saluda Manuel Cerrato. Un gusto charlar contigo. En ese sentido, también otro de los aspectos que contribuyen a la opacidad en el gasto de los estados posiblemente sea la adquisición de créditos, la adquisición de pasivos que por su monto o por su plazo de pago no necesariamente tienen que aprobarse por el Pleno del Congreso. Hay ocasiones, y ha pasado aquí en Coahuila, de hecho pasó el año pasado, o antepasado, donde se adquirieron créditos y los diputados de oposición ni siquiera se enteraron. Luego los eternos puntos de acuerdo que luego no derivan en nada y finalmente no se termina de explicar por qué se adquirieron esos nuevos créditos, en qué se van a aplicar. Es decir, hay, digamos, estos aportes a la deuda del Estado, por así decirlo, que no están sujetos a ningún control. ¿Hay alguna manera
de que esto cambie, de que se pueda transparentar también la adquisición de esos pasivos? Bueno, aquí en principio la Ley de Disciplina Financiera, que se aprobó en abril de 2016, debería ya de regular este tema, ¿no? Salvo que fueran estas contrataciones de deuda realizadas para refinanciar deuda, no tienen que pasar por la aprobación del Congreso, pero si efectivamente esta decisión fue deuda para realizar infraestructura o no obedece a un tema de financiamiento, necesariamente estas contrataciones debieron de haber sido aprobadas por lo menos 2/3 partes de los diputados locales. En ese sentido, habría que revisar particularmente el caso de Coahuila. ¿Por qué no hubo esta discusión pública, o al menos dentro del Congreso, dentro de los diputados locales, que permitió precisamente que se aprobaran estas contrataciones sin la necesaria discusión y los necesarios contrapesos, sobre todo cuando es un tema que compromete los recursos públicos, no de la administración siguiente del gobierno del Estado, sino de los mismos ciudadanos, en este caso del gobierno del Estado de Coahuila? Sí, sobre todo un Estado que tiene un endeudamiento muy grande que no se ha terminado de explicar. Claro, justamente nosotros en el INCO, como parte de este estudio, documentamos también la mala planeación en la contratación de deuda pública. Vemos que en las leyes de ingresos la gran mayoría de los estados no dicen que van a contratar deuda. Sin embargo, al final del ejercicio vemos que terminaron contratando montos considerablemente mayores, ¿no? Estados que dicen que no van a contratar deuda terminan contratando montos importantes de financiamiento, y sin embargo eso no lo plantearon en las leyes de ingresos, no pasó necesariamente por el Congreso local, lo cual es una muestra de opacidad, muestra de discrecionalidad también en el ejercicio y en la contratación de deuda pública. Ahora, estamos charlando con Diego Díaz, investigador del área de finanzas públicas del IMCO. Diego, el índice de información del ejercicio del gasto mide la forma en la que los estados transparentan y ponen a disposición de la ciudadanía la información financiera sobre el uso y destino que se les dieron a los recursos públicos en 2017. La pregunta es, ¿qué tanto corresponde a la realidad lo que se informa y lo que realmente se ejerce? Pues realmente no hay esta correspondencia. Como lo decimos en el título de este índice, los presupuestos de egresos son simulaciones, son presupuestos de juguete en la práctica. Los gobiernos estatales no gastan como dicen que van a hacerlo. Basta ver conceptos como ya lo comentaba, comunicación social, gasto administrativo. El gasto en infraestructura también es fundamental, a pesar de que es un rubro prioritario, o debería de serlo para los gobiernos estatales. Encontramos también que 14 gobiernos estatales terminaron gastando menos en infraestructura de lo que ellos mismos aprobaron en sus presupuestos de egresos. Y esto, en buena medida, no obedece tampoco a un tema de que estos gobiernos hayan tenido menos ingresos de los que estimaron. Te pongo un ejemplo: 14 gobiernos tuvieron ingresos excedentes, entre ellos Coahuila, y sin embargo terminaron gastando menos en inversión pública. Este dato, esta información nos permite dimensionar que realmente los presupuestos no se cumplen, no son creíbles, y esto genera una mala planeación, pero también tiene implicaciones sobre la eficiencia del gasto público. Ahora, el IMCO hace 8 propuestas muy concretas y muy factibles precisamente para revertir todas estas anomalías e irregularidades, como reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, establecer controles a las modificaciones presupuestales. También, si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida, en más de 15% debe tener la aprobación del Congreso. Muy importante también la mayor participación de los congresos locales en la aprobación y supervisión del ejercicio del gasto, mejorar la calidad de la información financiera, eliminar el margen de interpretación de la normativa, que los entes obligados publiquen en tiempo y forma su información financiera y publicar la información financiera en formato de datos abiertos. Son plausibles, factibles y exigibles todas estas recomendaciones, estas propuestas del IMCO. Mi pregunta es, ¿qué respuesta ha recibido el IMCO por parte de los gobiernos estatales para tomar en consideración estas propuestas?
Claro, mira, nuestras propuestas se dividen en dos partes. Una que corresponde a la transparencia en la información sobre las finanzas públicas estatales. En ese sentido hemos tenido acercamientos de algunos gobiernos con los que desde el año pasado que fue la primera edición de este índice, se han comprometido con mejorar esta información. Es el caso del gobierno de Jalisco. Este estado lo que hizo fue publicar formatos específicos a los que pide INCO, que están alineados, por supuesto, a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y que han dado muestras de interés por transparentar de mejor manera esta información. Lo mismo el caso de Nayarit, que justamente este año tuvo la peor calificación de todos los gobiernos. Tuvimos unos acercamientos y están con la mejor disposición de mejorar esta información. Lo que nos preocupa un poco, sin embargo, es que para el tema ya del gasto, para el tema de estas variaciones excesivas en comunicación social, viáticos, derecho administrativo, ceremonias oficiales, entre otras, no hemos tenido este acercamiento por parte ni de gobiernos estatales ni de congresos locales, que al final son ellos los que pueden aprobar la legislación en la materia que impida que los presupuestos de egresos sigan siendo de juguete, a pesar de que el tema de la austeridad en este momento está de moda, ¿no? Y se habla mucho del tema de austeridad a nivel federal, también a nivel de los congresos locales. Parece que el tema no está claro para los gobiernos estatales, que al final de cuentas son los que ejercen 40% de los recursos públicos del país, y lo cual nos preocupa un poco. Muy bien, Diego Díaz, investigador del área de finanzas públicas del INCO, nuestro agradecimiento por tu valiosísima participación aquí en Contextos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Buenos días.